muy buenas noches para todos y para todas las personas que están en esta conferencia. Mi nombre es Luis Arcila, magíster en Administración Financiera de la Universidad de AFIT. Cuando se habla de finanzas personales, las personas generalmente, o muchos, decimos, uy, finanzas, y estamos pensando de pronto en la bolsa de valores, en el área financiera de una compañía, o en cosas complejas, por decirlo así. La idea es que yo les voy a tratar de compartir a ustedes unos tips específicos de la manera como una persona puede empezar a sanear sus finanzas sin necesidad de ser un experto pues, en las finanzas. Me decía yo, no hay necesidad de pronto de llegar a conocer una fórmula de un gradiente lineal creciente, pues para decir, hombre, es que yo tengo que ser experto en el manejo de una fórmula para hallar el valor futuro de una anualidad a partir de un valor presente. Pues eso realmente no lo vamos a manejar acá. Acá lo que vamos a tratar es de discurrir un tema más teórico que matemático, ¿cierto? Más de conciencia, de generar conciencia a las personas y de que aprendan a hacer algunos cálculos muy elementales, pero que son fundamentales en el diario vivir, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a empezar aquí entonces con la presentación de finanzas personales. La primera pregunta que yo siempre generalmente le hago a las personas es si creemos que es importante planificar nuestra situación financiera. Algunos en ocasiones le dicen a uno que es muy importante, otros no lo ven tan importante, otros dicen, no, es que yo vivo con el diario que me gano, entonces no tengo como que planificar mucho. Y uno dentro de las conferencias encuentra gran cantidad de diversidad de conceptos de las personas que les parece importante planificar y otros en algunas ocasiones no les parece tan importante. Pues hombre, les digo que si nosotros planificamos una situación financiera de nosotros para nuestras vidas, podemos pensar en tener ahorro, podemos pensar en comprar un vehículo nuevo, estrenar cada que digamos las circunstancias lo ameriten. Podemos pensar en viajar, podemos pensar en tener nuestra propia casa, en la educación de nosotros mismos, en la educación de nuestros hijos y una serie de situaciones que se pueden presentar en el diario vivir, ¿sí? Con una buena planificación financiera, con toda seguridad les digo que nosotros logramos esto. La pregunta mía es, ¿cuántos de nosotros planificamos nuestra situación financiera? ¿Cuántos de nosotros planificamos nuestra situación financiera? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué es planificar nuestra situación financiera? Es, hombre, examinar cuántos son nuestros ingresos versus los egresos. Es decir, cuánto me entra a mí en dinero y cuánto es mis gastos y mis costos en un periodo de tiempo determinado. Mire, para hacer eso, yo generalmente me ubico en un plano cartesiano que es muy ilustrativo, que me permite a mí establecer los proyectos en los que yo trabajo y esos proyectos qué dinero me generan. Si yo me ubico en este cuadrante acá, por decirlo aquí en este primer cuadrante, trabajo en muy poquitos proyectos, generalmente los ingresos míos serán muy poquitos, serán muy escasos, ¿sí? Y esos proyectos en los que trabajo, cuando son muy poquiticos, alcanzo solamente a cubrir parte de mis gastos o parte de mis costos, ¿cierto? Pero cuando uno trabaja en proyectos de gran calidad o en buenos proyectos o en diversidad de proyectos que le generen a uno mayores ingresos, entonces va uno a tener una gran oportunidad de hacer inversión. Muchos de nosotros diremos, pero bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿O cómo lo puedo lograr? ¿Cómo se hace? Mire, lo primero que usted tiene que establecer es una diferencia entre lo que es un gasto, un costo y una inversión. Vamos a mirar de manera muy
precisa y muy puntual la diferencia entre lo que es un costo, un gasto y una inversión. Entonces, gasto desde el punto de vista personal, es, para que ustedes lo asimilen, es todo aquello que no requiero para vivir, para que ustedes lo aprendan a asimilar. No es necesario incurrir yo en ese gasto. Diferente es el costo. ¿Qué es el costo? El costo, para que ustedes lo asocien, es lo que necesito yo de manera obligatoria para poder vivir, ¿sí? Entonces, tenemos que establecer, y la primera regla que no tenemos que definir en finanzas personales, para mí, ¿qué es un costo? Asociado a lo que necesito yo de forma inherente para poder vivir, y lo que es un gasto, que es una erogación que voy a hacer, pero que no requiero para poder vivir. Ejemplo de costos y gastos para que ustedes lo tengan claro. ¿Qué es un costo? Es la comida. La comida es un costo porque eso inevitablemente necesitamos incurrir en ello. ¿Qué es un costo? Un costo es el pago de los servicios públicos. Ineludiblemente tenemos que pagar los servicios públicos para poder vivir. ¿Qué es un costo? Es la necesidad de vestuario, porque necesitamos tener vestuario. ¿Qué es un costo? Pues es la lonchera de nuestros hijos cuando van al colegio. Eso es un costo. ¿Qué es un gasto? Para que ustedes lo tengan muy claro. Un gasto está asociado a una salida a un bar. ¿Será que si nosotros salimos a un bar un viernes o un sábado por la tarde podemos vivir? Pues si salimos a un bar o no salimos, sin problema alguno podemos sobrevivir. Diferente es que si desayunamos o almorzamos podemos sobrevivir, pues es totalmente diferente. ¿Están comprendiendo la diferencia entre lo que es un costo y un gasto? Ahora, para que me comprendan muy claro, un costo, yo salgo de compras de ropa, entonces necesito comprar ropa para mi diario operar. Eso es un costo. Yo salgo al centro y me antojo de una chaqueta lujosa, o un suéter, o un pantalón que realmente no requiero. Entonces, mire, eso es un gasto. O sea, no lo requiero de manera directa para yo poder vivir y desarrollar mi operación. ¿Listo? Mi operación en el diario vivir. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es una lista entre lo que es costo y lo que es gasto. Entonces, decir, bueno, los costos de mi empresa, entendiendo eso por empresa, mi hogar, ¿cuáles son mis costos? Entonces, empieza a hacer una listica de mis costos y también empieza a hacer una listica de mis gastos de manera muy concienzuda. ¿Y qué empezamos a hacer? Tenemos que empezar de manera, eso se logra con mucha disciplina, con mucha disciplina. Empezamos a hacer una lista de mis gastos, entonces que yo voy cada 8 días a jugar billar con mis amigos y ahí me gasto 30.000 pesitos o 50.000. Entonces hay que empezar a mirar en qué parte del gasto empezamos a reducir. Los costos generalmente son difíciles de reducir porque no podemos reducir los costos porque dijéramos, se demerita la calidad de vida y de eso no se trata tampoco. Entonces, donde tenemos que empezar a recortar es en los gastos. Los gastos son erogaciones que se hacen eventualmente. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos una situación de costos y gastos que se van disminuyendo, sobre todo el gasto, y en ocasiones ya empieza a sobrar dinerito, podemos llegar a una vaina que se llama el grado de inversión, que es el que vamos a mirar un poco más adelante. ¿Listo? Entonces, si yo trabajo en proyectos abundantes e importantes, rebajo el gasto
genero dinero, puedo llegar al grado de inversión. Pero ¿cómo se logra? Con mucha disciplina. Vamos a mirar. Cuando nosotros presentamos una balanza acá, cuando los egresos son más altos o son mayores que los ingresos, es decir, mis ingresos son bajitos, aquí hay que entender bien la figura. Aquí es que los ingresos no es que pesen más que los egresos, no. Aquí lo que estamos diciendo, lo que trato de presentarles a ustedes o ilustrarles, es que los ingresos son más bajitos que los egresos. Cuando uno hace el balance de cuántos son mis ingresos y cuántos son mis egresos, recordamos que en los egresos están los costos y los gastos. Y resulta que los egresos son más elevados que los ingresos. Esto es una situación que no nos favorece. Esto es una situación totalmente desfavorable para cualquier persona. ¿Estamos? Entonces, esa situación hay que revisarla. ¿Por qué? Porque si tenemos esta situación, es que mire, es que yo me gano 1.000 pesos, pero mis egresos son 1.200 pesos. Ah, no, no, es que eso es poquito. Eso es poquito. No, yo los usando con un prestamista. Listo, está bien. Al siguiente mes o a la siguiente semana, mis ingresos son de 1.000 pesos y mis egresos son de 1.200, más 200 que debo, son 1.400, más los intereses que me debo de pagar por esos 200 pesos, son 1.420, 1.430. Ah, no, pero es que eso lo puedo subsanar porque es que jugando o con una tarjeta de crédito y eso me tapa el huequito. Sí, pero sigamos en esa proporción. Y tarde que temprano, eso va a ser una bola de nieve que en algún momento eso va a estallar y pues eso va a reventar por alguna parte. Entonces ahí es donde vienen los, como digo yo, los dolores de cabeza financieros. Entonces cuando uno examina sus ingresos frente a sus egresos y se presenta esta situación que tenemos acá, puntual, esto hay que revisarlo y hay que tratar de cortarlo de raíz. Hay que cortarlo de raíz. ¿Cuál es una situación ideal? La situación ideal es donde los ingresos son mayores a mis gastos y mis costos. Pero ustedes dirán, es que ¿cómo logro que mis gastos y mis costos sean pues más bajos? Pues hombre, ya les dije, hagamos una lista de los costos y de los gastos. ¿Qué empezamos a cortar? Empezamos a cortar gastos. Gastos. O sea, los gastos son aquellas erogaciones, vuelvo y les digo, que son innecesarias. Y ahí es donde empezamos a obtener una diferencia. Listo. Cuando tenemos esta diferencia, sea cual sea, ahí ya empezamos a sanear nuestras finanzas. Ese es el primer paso para que empecemos a sanear nuestras finanzas personales. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos ya hay un equilibrio entre los ingresos y los gastos y me sobra un excedente pequeñito para empezar a hacer lo que yo le llamo inversión, que esta es la situación ideal. Eso no se logra de la noche a la mañana, ni se logra por arte de magia. Eso se logra a través de una disciplina, el control de los costos y los gastos. Mire, nuestra casa se asemeja a una empresa. Usted tiene que examinar sus ingresos en las empresas y también tiene que examinar sus costos y sus gastos. ¿Qué hacen las empresas? Las empresas lo que siempre tratan de hacer, maximizar sus ingresos y minimizar costos y gastos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y la casa es una buena oportunidad para demostrar que somos unos buenos administradores. Si logramos esta diferencia entre lo que es los ingresos y los costos y los gastos, podemos llegar a algo que es un grado de inversión. Bueno, cuando llegamos a un grado de inversión, realmente eso no se logra tan fácil ni de la noche a la mañana, como les venía diciendo. ¿Qué sucede allí? Allí lo que sucede es que si a mí me sobran, mis ingresos son 1.000 pesitos y mis gastos ahora son 900, a mí me va a quedar 100 pesitos. ¿Para qué? Para hacer inversión. Pero muchas personas dicen, hombre, ¿cómo hago yo para hacer inversión? ¿De dónde saco oportunidades de inversión?
hombre, examine el entorno, examine las oportunidades. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer inversión endeudándome. No sé si de pronto alguien recuerda cuando empezaron a salir las acciones o la venta de acciones de Ecopetrol. Ahí hice yo mi primera inversión en la bolsa de valores, comprando acciones de Ecopetrol. Y las pagaba de manera mensual. ¿Qué tenía que hacer? Esa partecita que me sobraba a mí, que yo ya había hecho el trabajo del análisis de los costos y los gastos, yo ya lo había hecho, y lo que hacía era, con esa partecita que me sobraba, iba pagando las accionitas, y cada mes iba pagando mis paqueticos de acciones, hasta que al final del año ya tenía mis acciones libres y generándome ya platica para mí. No era mucha lo que generaba, pero bueno, ya tenía inversión. Y eso es un proceso, ¿sí? Luego recuerdo tanto que hice un título, una capitalización en un título valor en Colpatria. Ahí también ahorré una partecita de dinero. Y poco a poco, con trabajo y disciplina, fui acumulando ahorritos, inversiones. Cuando me di cuenta, ya tenía con qué comprar mi primera propiedad. ¿Sí? Entonces, mire, muchas veces, y en las conferencias, y yo lo digo, es que cuando uno habla con y discúlpeme la expresión, cuando uno habla con la barriga llena es muy fácil. Lo difícil es cuando uno habla con el estómago vacío. Cuando una persona se sienta con ustedes a hablar de finanzas personales y la persona es rica de cuna, él es muy fácil decir, no, es que yo compré un carro, yo compré una moto, yo compro vivienda, yo me voy de paseo, yo hago esto, hago lo otro, porque a él no le ha costado nada. Pero mire, aquí, y a mí me gusta mucho contar historias, porque las vivo personalmente. Recuerdo tanto, por ejemplo, que cuando yo llegaba a la universidad, hay veces, en ocasiones, me decían los compañeros, vamos a almorzar. Y yo tenía que fingirles un dolor de barriga porque la verdad no me daba el presupuesto mío, no me daba la plata para irme a almorzar con ellos. ¿Sí ve? Entonces, muchas veces lo que se hace con sacrificio son las cosas que valen. Hoy en día yo asesoro proyectos de grado de muchas universidades, entre ellos de la Universidad Católica. En este momento asesoro proyectos de grado de la Universidad Tecnológica en el grado de maestría. Pero, como le digo yo en las conferencias, si a mí de la Universidad Católica no me llaman este año o este semestre a que yo tenga proyectos, a mí eso no me causa ningún problema financiero, porque gracias a Dios yo he consolidado mis finanzas, mi proceso financiero desde muchas perspectivas. Entonces, muchas inversioncitas y todo me genera, todo me renta. Y puedo decir que yo, el tiempo que empecé ese proceso de disciplina, hoy en día mis finanzas personales están totalmente saneadas. Yo los invito en ocasiones que tengan tiempito libre por ahí, en vez de estar con el celular chateando, léanse un libro de Padre Rico, Padre Pobre, para que ustedes vean la diferencia de cómo funciona más o menos. Ahí no hay fórmulas mágicas, lo que hay es que un grado de disciplina que las personas tenemos que adoptar. ¿Para qué? Para poder sanear nuestras finanzas personales. A manera de recomendaciones finales y para no alargarnos mucho, les voy a compartir unos tips para sanear nuestras finanzas personales. Lo primero que usted, como persona, debe hacer es educarse un poco. ¿Cómo es educarse? Educarse en leer un poco acerca de lo que son finanzas. No es necesario pues que coja un libro de finanzas y empiece a desarrollar fórmulas de matemática financiera y de fórmulas para hallar cualquier cantidad de valores, valor presente y valor futuro de un ahorro que yo en determinado momento haga. No, es leer un poquito, educarse,
lo que están haciendo hoy, inclusive, escuchándome a mí en esta charla de finanzas personales, es muy importante. ¿Por qué? Porque empieza a llegarle a las personas al corazón. Lo importante es que con estas palabras yo les llegue al corazón a ustedes y diga, hombre, sí, o se sienten ahorita por la noche ustedes mismos y elaboren su propio presupuesto. Porque el segundo paso, después de educarse, es elaborar un presupuesto. ¿Y cómo elaboramos un presupuesto? Pues el presupuesto lo elaboramos haciendo cuántos son mis ingresos y cuántos son mis egresos, en qué proyectos trabajo yo que me generen dinero y en qué proyectos puedo a futuro generar mayores ingresos. ¿Sí? Entonces es que cuando hablamos de proyectos, no se imaginen participar en el consorcio del túnel de la línea, no. Un proyecto sencillo es hacer una inversión pequeña, ¿En dónde? En un CDT. Usted empieza ahorrando 100.000 pesitos en un CDT, con la posibilidad de incrementarlo cada mes, 50.000 pesitos, 30.000 pesitos. ¿Sí? Cuando ustedes menos se den cuenta, tienen un importante capital allí. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es educarse a través de la lectura, de escuchar a las personas que saben de finanzas, de escuchar a los demás, las historias de los demás, cómo han podido de pronto sanear sus finanzas personales cada uno. Vean, a manera de ejemplo y de historia, cuando yo empecé a trabajar como empleado en una clínica acá en Pereira, un viernes a las 5 de la tarde me llamaron a gestión humana. Entonces, a mí siempre me da como risa, porque pues hoy en día le da risa a uno, pero que lo llamen un viernes por la tarde gestión humana a uno, eso no es una buena corazonada. Entonces, me llamaron a gestión humana, señor Luis, su contrato ha sido finiquitado porque usted ya terminó la labor que venía a hacer aquí a la clínica. Era sanear una cartera ahí en la clínica. Entonces yo la saneé más pronto de lo que esperaba y lo que hicimos fue recuperar una parte de cartera, otra se castigó, pero se hizo el trabajo, ¿cierto? Entonces yo pensé que como se ha hecho una buena labor, pues a mí me iban a renovar el contrato en, pues no sé, en otra área. Y lo que sucedió fue que a las 3 de la tarde me llamaron, entonces, mire, señor Ruiz, aquí está su carta de terminación del contrato, entonces ya de pasada ya por tesorería para que le liquide entonces toda la estadía aquí en la empresa. Entonces, pregúntense ustedes si en determinado momento los llaman ustedes a gestión humana y le dicen lo que me dijeron a mí ese viernes por la tarde. Tenemos el colchón suficiente con que subsistir un mes, 2 meses, mientras estamos cesantes. Entonces, lo que yo les digo, a mí me llaman de las universidades, yo asesoro proyectos de grado, y me dicen, profe Luis, usted este semestre no le vamos a, o ya no le vamos a dar más proyectos para asesoría. Pues a mí, ¿qué le diría? Pues hombre, muchas gracias por todo y pues no tengo ningún inconveniente afortunadamente, ¿cierto? Un tercer aspecto que uno tenemos que mirar es revisar los créditos que tenemos. Siéntense de manera juiciosa cada uno, revisen qué tipo de crédito tienen, revisen qué tasa de interés le está dando cada crédito. Generalmente, y el consejo que yo les doy, sin entrar aquí a una conferencia o a una clase de conversión de tasas de interés, examinen siempre la tasa de interés efectiva anual. Esa es la que ustedes tienen que establecer siempre como parámetro, la tasa efectiva anual. Y seleccionen los créditos que tengan una mayor tasa efectiva anual para que los cancelen de una. O busquen refinanciación con entidades que de pronto les ofrezcan una menor tasa de interés, pero siempre busquen la efectiva anual. Ustedes siempre pregunten, ¿cuál es la tasa efectiva anual que me otorga el banco? Es que yo le doy la tasa efectiva anual del 15%, del 10%, del 12%, pero siempre busquen la efectiva anual. Ese es el mejor punto de referencia, porque hay unos bancos que le dicen a usted, no, yo le doy una tasa a usted del 15% nominal anual, capitalizable y mes vencido, y resulta que lo que le están ahí diciendo es una tasa, por ejemplo, del 22% efectiva anual.
¿Sí ven? Entonces esa es mucha forma como de enredar a las personas. Entonces siempre pregunten cuál es la tasa efectiva anual. Es que nosotros le damos una tasa del 2.5% mensual. No, no, no. ¿Cuál es la tasa efectiva anual? Pregunten siempre cuál es la tasa efectiva anual. ¿Sí? Esa es como mi recomendación. Y empiecen a ustedes a pagar cada crédito que tenga una mayor tasa efectiva. ¿Sí? Y empiecen a reducir las deudas. Porque el cuarto punto es paga tus deudas. Entonces, también hay que hacer un listadito de las deudas que tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Pues hombre, empecemos a mirar. Es que yo en el banco X tengo una deuda, en el banco Y tengo otra, con fulanito tengo otra deuda, con sutanito tengo otra deuda. Hablando pues más o menos también como las personas de los gota a gotas, que también tienen un interés bastante altico. Entonces, empiecen a hacer un proceso de saneamiento de cada una de esas deudas. ¿Sí? Y a medida que vamos pagando todas esas deudas, mire, yo les digo, les digo con el corazón, no hay cosa más tranquila que usted dormir sin deberle un peso a nadie. Cuando yo terminé de pagar la primera casa, que yo dije, estos ladrillitos ya son míos, yo esa noche creo que fue la noche más que dormí más plácidamente, ya sabiendo que lo que tenía ahí era mío y que ya eso no se lo debía realmente a nadie. Entonces, no deberle un peso a nadie, no tener ninguna deuda, pagar las deudas es lo mejor del mundo. ¿Listo? Un quinto paso es construye tu propio colchón. Yo le llamo eso un ahorrito. Colchoncito es un ahorrito. En ocasiones, ojalá tuviéramos mayor tiempo, y yo les diría cómo empezamos a hacer un proceso de ahorro, que puede ser desde 100 pesitos, 200, 10,000, lo que pueda, y ustedes verán en un año cuánto tienen ahorrado. Yo a veces veo, por ejemplo, las chanceras. En ocasiones voy a pagar allá los servicios públicos y veo allá una persona haciendo cualquier cantidad de chances, y son 10, 15,000 pesos que le meten a eso, haciendo sus apuestas, pues. Yo me pongo a pensar dónde esas personas cogen esos 10 o 15,000 pesos y se lo ahorran diariamente, con toda seguridad, al final del año se ganan el chance, sin necesidad de tirarlo al azar, se gana el chance porque al final del año tienen ahorrado 1,000,000 de pesos, 1,500,000, 2,000,000 de pesos. Entonces, mire que ahí ya tienen. Es que muchas veces dicen, es que yo no tengo para ahorrar. No, lo que pasa es que no sabemos ahorrar, no sabemos. Cuando hacemos ese ahorrito, 1,000 pesitos, 2,000 pesitos, 5,000, 10,000, 15,000. Al final de un periodo de un año, 2 años, que usted haga de cuenta que no tiene nada, que usted lo ha ido tirando, por decirlo así, a una canequita de la basura. Pero al final, cuando usted saque ese ahorrito que tiene, usted tiene ya para hacer el sexto paso, que es la inversión. ¿Y qué es inversión? Es invertir ya en diferentes alternativas. El mercado de valores le ofrece unas alternativas para comprar acciones, por ejemplo. Mire, hace días cayeron las acciones de Avianca de manera enorme. Eso en algún momento las acciones se empiezan a recuperar. Lo que pasa es que usted no puede pensar en que va a hacer una inversión hoy y que al otro día va a recoger una millonada. Eso ya es pirámides y eso en algún momento se derrumba y se pierde la plata también. Hay que invertir de manera más o menos segura. ¿Sí? Hay una regla que generalmente utilizan, pues, y que le dicen que funciona muy bien. Pues yo no la he probado. Yo la recomendación mía es que generalmente usted ahorre lo que pueda. Muchos dicen que una regla financiera básica es del ingreso que usted tiene, utilice el 10% para ahorro, utilice el 10% para la inversión, utilice el 10% para otros gastos o beneficencias y un 70% para cubrir los gastos. Yo en ocasiones lo que aconsejo es examine su presupuesto, distribúyalo de la mejor manera posible y a partir de ahí determine cuánto deja para ahorro, cuánto deja para hacer inversión y cuánto realmente necesita para cubrir todos sus gastos y sus costos personales.
Mire, con toda certeza, cuando uno elabora su presupuesto y toma una sana disciplina financieramente hablando en cada uno de nuestros hogares, con toda seguridad les digo, porque yo ya lo viví, finalmente usted se puede dar la gran vida. Muchas veces a mí me ven llegar en la camioneta mía y me dicen, no, es que este es un rico de cuna. No, es cosas que se logran con sacrificio. El año antepasado yo tenía el sueño de mi vida, que era viajar a París y conocer la Torre Eiffel. Pues allá estuve. Cuando subí a la Torre Eiffel, yo dije, mire, un sueño hecho realidad, que era el sueño de mi vida. Entonces, con sacrificio, con disciplina, con trabajo, todo se logra, todo se puede alcanzar. Finalizo esta pequeña conferencia con la frase de Benjamin Franklin, que me gusta mucho. Dice, el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos cosas, trabajo y ahorro. Y yo a eso le sumo un adicional que se llama disciplina. Con esto pues damos por terminado la conferencia de finanzas personales. Es realmente muy breve por el escaso tiempo. Espero que les quede algo de esto y que quien les habla en este momento es una persona que les está hablando de corazón y que todos los conocimientos y la experiencia que yo he adquirido a través de esa disciplina que yo tomé de tantos años, pues la quiero compartir con ustedes para que, hombre, si yo lo logré, yo quiero que muchas personas lo logren para que tengan una vida más o menos cómoda, como gracias a mi Dios y a mi Padre Celestial, que le doy todos los días gracias y no me cansaré de darle gracias por ayudarme a mostrar el camino de la sabiduría para lograr salir adelante. Muchas gracias a todos. Uno para hacer inversión requiere de muy poco dinero. Yo les contaba la historia que yo empecé comprando acciones de Ecopetrol. ¿Y sabe cuánto compré 2 paquetes de Ecopetrol? Con 400.000 pesos. Y lo seguí pagando de manera mensual. Y cuando me di cuenta, yo ya tenía, las acciones de Ecopetrol se han valorizado y yo tenía un ahorrito ahí de 5 millones de pesos. Entonces es importante que ustedes piensen que de un pequeño capital se forma una gran inversión. Entonces, mire, usted tiene 400.000 pesitos, 200.000 pesitos, y usted tiene el riesgo o corre el riesgo de que los va a gastar, hombre, sencillamente vaya y abra un CDT. Porque cuando uno tiene la plata en el bolsillo es muy susceptible de tener muchos. La plata tiene muchos amigos. La plata, con toda seguridad, tiene una gran cantidad de amigos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene la plata en el bolsillo, usted lo que hace es los amigos que la prestan. O otro es los amigos de, ¿cómo le digo para que no suene como tan cruel? Y no estoy tampoco diciendo que la economía hay que reactivarla y todo, pero los amigos, los de los supermercados, centros comerciales, uno se va a un centro comercial y uno se antoja de miles de cosas y usted váyase con 400.000 pesos para un centro comercial y con toda seguridad vuelve sin un peso. ¿Sí? Entonces, lo que usted tiene que hacer es, cuando usted tenga así un capital pequeño, hombre, si usted corre el riesgo de que lo vaya a gastar, habrá un CDT, un título de capitalización, que me acuerdo tanto que creo que fue la segunda inversión que yo hice, un título de capitalización, y lo inicié con 100.000 pesitos y cada mes lo incrementó en 50.000 pesos. Y he tenido la oportunidad de ganar un premio. Eso generalmente los premios nunca los ve uno, pero al final usted tiene 4 o 5 milloncitos de pesos más ahorrados. Ahí. La vida es una autopista y a partir de allá decimos vamos a recorrer esa autopista, pero usted no puede esperar que todos los semáforos de la autopista estén en verde para arrancar. Usted debe arrancar ya, usted tiene que tomar la decisión de iniciar ya. Arranquemos ya. Si este semáforo está en verde, yo sigo.
Si está en rojo, hago el parecito y espero que cambie verde, sí, pero usted no puede esperar de que todos los semáforos esperen. Es que no, es que yo no ves el presupuesto mío y yo voy a esperar mañana, o la otra semana, o dentro de un mes. Es que dentro de un mes, no, usted tiene que empezar ya, usted tiene que cambiar la mentalidad a partir de este mismo momento. La autopista está ahí, espere que los semáforos cambien y usted sigue avanzando. ¿Listo? Ese es como el último consejo que pues les quería como compartir.